las profundidades ocultas de tu ser se libra una guerra constante. Es un conflicto de proporciones microscópicas, una lucha por la supervivencia contra enemigos demasiado pequeños para verlos. A cada momento de cada día, tu cuerpo es bombardeado por un aluvión de invasores, bacterias, virus y otros agentes dañinos que buscan explotar cualquier debilidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros permanecemos felizmente inconscientes de este implacable asalto, gracias a una poderosa e intrincada fuerza de defensa que opera en nuestro interior: el sistema inmunitario. Este extraordinario sistema, una compleja red de células, tejidos y órganos, actúa como un guardián vigilante, protegiéndonos de la amenaza constante de enfermedades. Imagina una vasta e intrincada fortaleza, sus muros llenos de centinelas vigilantes, sus pasillos patrullados por guerreros especializados entrenados para identificar y neutralizar cualquier amenaza. Este es tu sistema inmunitario, una fortaleza interior, constantemente en alerta, lista para repeler cualquier invasión que amenace tu bienestar. A lo largo de la historia de la humanidad, las enfermedades infecciosas han asolado a las poblaciones, dando forma al curso de las civilizaciones. El cuerpo humano, una maravilla de la ingeniería biológica, es un ecosistema complejo e interconectado, hogar de trillones de células que trabajan al unísono. Entre estas, unas pocas se distinguen, encargadas de la crucial tarea de proteger nuestra salud: las células inmunitarias. Estos guerreros especializados, cada uno con sus propias habilidades únicas, forman la primera línea de defensa contra un constante bombardeo de invasores. Como soldados en un ejército bien entrenado, las células inmunitarias están constantemente patrullando, circulando por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático, buscando cualquier señal de problema. Están entrenadas para reconocer y distinguir entre las células del propio cuerpo, lo propio, y los invasores externos, lo ajeno. Entre las células inmunitarias más importantes se encuentran los glóbulos blancos, o leucocitos, que vienen en una variedad de formas, cada una especializada para un papel particular en la respuesta inmune. Algunos, como los neutrófilos, son voraces fagocitos que engullen y destruyen patógenos con una eficiencia implacable. Otros, como los linfocitos, son responsables de reconocer antígenos específicos, las firmas moleculares de los invasores y de organizar ataques dirigidos. La respuesta inmune, lejos de ser una reacción casual a la infección, es un proceso meticulosamente orquestado, un testimonio de la elegancia y complejidad de la evolución biológica. La primera línea de defensa, conocida como la respuesta inmune innata, es inmediata e inespecífica. Es un equipo de respuesta rápida, siempre en espera, listo para hacer frente a cualquier invasor que rompa las barreras físicas del cuerpo, como la piel y las membranas mucosas. Esta respuesta inicial involucra una variedad de células y mecanismos, incluyendo fagocitos que engullen y destruyen patógenos, células asesinas naturales que atacan a las células infectadas, e inflamación, una respuesta localizada que ayuda a contener la infección. Si la respuesta inmune innata no es capaz de eliminar la amenaza, se activa un mecanismo de defensa más específico y sofisticado, la respuesta inmune adaptativa. Esta rama del sistema inmunitario se caracteriza por su especificidad y memoria. Involucra células especializadas llamadas células T y células B, que son capaces de reconocer antígenos específicos en la superficie de los patógenos. Las células T auxiliares actúan como comandantes, dirigiendo la respuesta inmune mediante la secreción de citocinas que activan otras células inmunitarias, mientras que las células T citotóxicas matan directamente las células infectadas. Darnos cuenta de que nuestra salud no está determinada solamente por la genética, sino también por las decisiones que tomamos, nos da el poder de participar activamente en fortalecer nuestro sistema inmunológico. Al adoptar un enfoque holístico hacia el bienestar, enfocándonos en factores del estilo de vida que apoyan la función inmunológica, podemos fortalecer las defensas naturales de nuestro cuerpo y aumentar nuestra resistencia a las enfermedades.
Uno de los pasos más impactantes que podemos tomar es nutrir nuestros cuerpos con una dieta rica en nutrientes. Las frutas, verduras y granos integrales son abundantes en vitaminas, minerales y antioxidantes, nutrientes esenciales que apoyan el crecimiento y la función de las células inmunológicas. La actividad física regular es otra piedra angular de un sistema inmunológico fuerte. El ejercicio no solo mejora la salud cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedades crónicas, sino que también mejora la circulación de las células inmunológicas, permitiéndoles patrullar el cuerpo con mayor eficacia y responder a las amenazas con mayor rapidez. Intenta realizar al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana, eligiendo actividades que disfrutes para que sea sostenible. El estrés crónico, un aspecto generalizado de la vida moderna, puede causar estragos en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico humano, lejos de ser una entidad única, es una red compleja e interconectada de células, tejidos y órganos, cada uno desempeñando un papel crucial en la defensa del cuerpo contra un constante bombardeo de invasores. Esta intrincada red de defensas se extiende por todo el cuerpo, desde la superficie de nuestra piel hasta lo más profundo de nuestros órganos, trabajando incansablemente para mantenernos sanos. A la vanguardia de esta red de defensa se encuentran células especializadas, las células inmunitarias, que actúan como vigilantes centinelas, patrullando constantemente el cuerpo en busca de cualquier señal de problema. Estas células no están confinadas a un solo lugar, sino que circulan por el torrente sanguíneo y el sistema linfático, llegando a todos los rincones del cuerpo. El alcance del sistema inmunológico se extiende más allá de las células individuales, a tejidos y órganos especializados que sirven como centros de actividad inmunológica. La médula ósea, por ejemplo, es el lugar de nacimiento de todas las células inmunitarias, una fábrica bulliciosa que produce constantemente nuevos reclutas para reforzar las defensas del cuerpo. La glándula timo, ubicada en el pecho, actúa como un campo de entrenamiento para un tipo especializado de célula inmunitaria, la célula T, que desempeña un papel fundamental en las respuestas inmunitarias dirigidas. El sistema linfático, una red de vasos y ganglios que corre paralela al sistema circulatorio, actúa como un centro crucial de comunicación y transporte para el sistema inmunológico. Entre los jugadores más importantes en la fuerza de defensa del sistema inmunológico están los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos. Estas células especializadas, producidas en la médula ósea y circulando por todo el cuerpo, son los soldados de infantería del sistema inmunológico, encargados de buscar y destruir a los invasores. Los glóbulos blancos son increíblemente diversos, cada tipo especializado para un papel particular en la respuesta inmune. Algunos, como los neutrófilos, son fagocitos, lo que significa que engullen y destruyen patógenos a través de un proceso llamado fagocitosis. Los macrófagos, otro tipo de fagocito, son más grandes y viven más tiempo que los neutrófilos. Desempeñan un papel crucial tanto en las respuestas inmunes innatas como en las adaptativas, engullendo patógenos, limpiando desechos celulares y presentando antígenos a otras células inmunes, iniciando una respuesta inmune más específica. Los linfocitos, un tipo especializado de glóbulo blanco, son responsables de reconocer y atacar a invasores específicos. Las células asesinas naturales, como su nombre lo indica, son linfocitos especializados que atacan y matan células infectadas y células cancerosas sin la necesidad de una sensibilización previa a un antígeno específico. La primera línea de defensa, la inmunidad innata. El sistema inmunitario innato, como su nombre lo indica, está presente desde el nacimiento, proporcionando una respuesta rápida y no específica a las infecciones. Es la primera línea de defensa del cuerpo. Un equipo de respuesta rápida siempre en espera, listo para abordar cualquier invasor que rompa las barreras físicas del cuerpo. La piel, nuestro órgano más grande, actúa como una barrera física formidable, impidiendo que la mayoría de los patógenos entren en el cuerpo. Las membranas mucosas, que recubren las vías respiratorias, digestivas y urinarias,
atrapan y expulsan a los invasores, impidiéndoles afianzarse. Cuando los patógenos logran romper estas barreras, el sistema inmunitario innato entra en acción. Los fagocitos, como los neutrófilos y los macrófagos, se encuentran entre los primeros en responder. Las células asesinas naturales, otro componente del sistema inmunitario innato, son linfocitos especializados que atacan y destruyen las células infectadas y las células cancerosas sin necesidad de una sensibilización previa a un antígeno específico. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su vida. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo humano, la verdad sobre la salud, la alimentación y cómo maximizar tu bienestar. ¿Quieres vivir más, mejor y con más energía? No esperes más. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la comunidad que está transformando su vida. La inflamación, un arma de doble filo. La inflamación, una característica distintiva de la respuesta inmune innata, es una respuesta localizada a una lesión o infección del tejido. Se caracteriza por enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor, todos los cuales son signos externos del intento del cuerpo de contener el daño e iniciar la reparación. Si bien la inflamación a menudo se percibe como un fenómeno negativo, es una parte esencial del proceso de curación. Cuando los tejidos se lesionan o se infectan, el cuerpo libera mensajeros químicos, como la histamina y las prostaglandinas, que dilatan los vasos sanguíneos, lo que aumenta el flujo de sangre al área afectada. Este aumento del flujo sanguíneo trae consigo más células inmunitarias, nutrientes y oxígeno, todos los cuales son necesarios para combatir la infección y reparar el daño. La dilatación de los vasos sanguíneos también hace que el líquido se filtre de los capilares a los tejidos circundantes, lo que provoca hinchazón. La afluencia de células inmunitarias, particularmente neutrófilos y macrófagos, conduce a la acumulación de pus, un líquido blanquecino amarillento compuesto de células muertas, bacterias y mediadores inflamatorios. Inmunidad adaptativa. Precisión y memoria. El sistema inmunitario adaptativo, también conocido como inmunidad adquirida, es la fuerza de defensa especializada del cuerpo, capaz de reconocer y organizar ataques dirigidos contra invasores específicos. A diferencia del sistema inmunitario innato, que está preprogramado para reconocer un número limitado de patógenos, el sistema inmunitario adaptativo puede adaptarse a nuevas amenazas, aprendiendo a reconocer y atacar a una gran variedad de invasores externos. La clave de la especificidad notable del sistema inmunitario adaptativo reside en su capacidad para reconocer antígenos, moléculas únicas que se encuentran en la superficie de los patógenos. Las células T y las células B, los dos tipos principales de linfocitos involucrados en la inmunidad adaptativa, son responsables de reconocer y atacar estos antígenos. Cuando una célula B encuentra su antígeno correspondiente, se activa y comienza a proliferar, produciendo células plasmáticas que secretan grandes cantidades de anticuerpos específicos para ese antígeno. Estos anticuerpos circulan por todo el torrente sanguíneo, uniéndose al antígeno donde sea que se encuentre, marcándolo para su destrucción por otras células inmunitarias o neutralizándolo directamente. Las células T auxiliares, por ejemplo, orquestan la respuesta inmunitaria liberando moléculas de señalización que activan otras células inmunitarias, mientras que las células T citotóxicas matan directamente las células infectadas, liberando toxinas. La respuesta inmunitaria, lejos de ser una reacción fortuita a la infección, es un proceso cuidadosamente orquestado, que involucra una compleja red de comunicación y coordinación entre diferentes tipos de células inmunitarias. Esta intrincada red de comunicación se basa en moléculas de señalización llamadas citoquinas, que actúan como mensajeros químicos, transmitiendo información entre las células y orquestando la respuesta inmunitaria. Las citoquinas son un grupo diverso de pequeñas proteínas producidas por una variedad de células, incluyendo células inmunitarias, que regulan la intensidad y la duración de las respuestas inmunitarias. Actúan uniéndose
a receptores específicos en la superficie de las células diana, lo que desencadena una cascada de eventos de señalización intracelular que, en última instancia, alteran el comportamiento de la célula diana. Diferentes citoquinas tienen diferentes efectos sobre la respuesta inmunitaria. Algunas citoquinas, como los interferones, se producen al principio de la respuesta inmunitaria y actúan para inhibir la replicación viral y activar las células asesinas naturales. Otras citoquinas, como las interleucinas, están involucradas en una gama más amplia de respuestas inmunitarias, incluyendo la inflamación, la activación de células T y la producción de anticuerpos. Las quimiocinas, una familia especializada de citoquinas, actúan como quimioatrayentes, guiando la migración de las células inmunitarias al sitio de la infección. Crean un gradiente químico que atrae a las células inmunitarias, dirigiéndolas al área donde más se necesitan. El sistema inmunitario, como cualquier máquina bien engrasada, requiere el combustible adecuado para funcionar de manera óptima. Nuestras células inmunitarias necesitan nutrientes esenciales para defender el cuerpo contra las infecciones. Una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales refuerza nuestras defensas. Estas fuentes de nutrientes están repletas de vitaminas esenciales como C, D y E. La vitamina C apoya la producción de glóbulos blancos. La vitamina D regula la respuesta inmunitaria. La vitamina E protege las membranas celulares. Mantener una dieta equilibrada es clave para una inmunidad fuerte. El intestino humano, hogar de trillones de microorganismos, es mucho más que un simple órgano digestivo. La microbiota intestinal juega un papel crítico en la función inmunológica, interactuando con el sistema inmunológico. Desde el nacimiento, nuestra microbiota coloniza nuestros intestinos, influyendo en el desarrollo inmunológico. Actúa como una defensa contra infecciones, compitiendo con patógenos y produciendo sustancias antimicrobianas. Además, produce ácidos grasos de cadena corta que tienen efectos antiinflamatorios y promueven la integridad intestinal. El sistema inmunológico está profundamente influenciado por nuestra salud y bienestar general. La obesidad altera la función inmunológica, haciendo que las personas sean más susceptibles a las infecciones. La obesidad crea un estado de inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación altera el equilibrio del sistema inmunológico. El tejido adiposo secreta hormonas que influyen en las respuestas inmunitarias. En las personas obesas, el tejido adiposo libera citocinas proinflamatorias. Este estado inflamatorio se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades. Las personas obesas a menudo tienen niveles reducidos de adiponectina. El cuerpo humano tiene un sistema de respuesta al estrés diseñado para situaciones difíciles. El estrés crónico, sin embargo, puede debilitar nuestro sistema inmunológico. El cortisol, la hormona del estrés, juega un papel complejo. A corto plazo, puede mejorar la respuesta inmune, pero a largo plazo suprime la función inmune. El estrés crónico nos hace más susceptibles a infecciones. El sueño es esencial para nuestra salud, tan vital como comer y respirar. Durante el sueño, nuestros cuerpos se restauran y reparan. La falta de sueño afecta nuestra salud física y mental. Debilita nuestras defensas, haciéndonos más vulnerables a las infecciones. El sueño regula la producción y actividad de las células inmunitarias. La falta de sueño aumenta las citocinas proinflamatorias. Esto debilita el sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a las infecciones. El mundo moderno nos ha expuesto a toxinas ambientales que afectan nuestra salud y sistema inmunológico. Estas toxinas se acumulan en nuestros cuerpos, alterando la función inmunológica. La contaminación del aire y los productos químicos industriales son fuentes importantes de toxinas. Los pesticidas y metales pesados se han relacionado con problemas de salud y disfunción inmunológica. Por ejemplo, el plomo puede debilitar las defensas del cuerpo contra las infecciones. El ejercicio, a menudo elogiado por sus beneficios físicos, también es un poderoso refuerzo inmunológico,
mejorando las defensas naturales del cuerpo contra infecciones y enfermedades. La actividad física regular, lejos de ser solo para desarrollar músculos o perder peso, fortalece el sistema inmunológico al mejorar la salud cardiovascular, reducir la inflamación y aumentar la circulación de las células inmunitarias. El ejercicio actúa como una bomba para el sistema linfático, la red de vasos y tejidos que ayuda a eliminar toxinas y productos de desecho del cuerpo, y transporta las células inmunitarias a los sitios de infección. La actividad física aumenta el flujo linfático, mejorando la circulación de células inmunitarias, como linfocitos y macrófagos por todo el cuerpo. Esta circulación mejorada permite que las células inmunitarias patrullen el cuerpo de manera más efectiva, identificando y eliminando patógenos antes de que puedan establecer una infección. El ejercicio también ayuda a reducir la inflamación, un factor clave en muchas enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, cáncer y trastornos autoinmunes. La inflamación, si bien es una parte natural de la respuesta inmunitaria, puede volverse crónica y perjudicial para la salud cuando persiste con el tiempo. Se ha demostrado que el ejercicio reduce los niveles de citocinas proinflamatorias como TNF-A e IL-6, al tiempo que aumenta los niveles de citocinas antiinflamatorias, como IL-10. Este cambio hacia un estado antiinflamatorio ayuda a disminuir la inflamación crónica, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas y apoyando la función inmunológica. En lo profundo de nuestro sistema digestivo, prospera un ecosistema vasto e intrincado, hogar de billones de bacterias, hongos, virus y otros microorganismos conocidos colectivamente como la microbiota intestinal. Estos habitantes microscópicos juegan un papel crucial en la formación y el entrenamiento de nuestro sistema inmunológico. Cultivar una microbiota intestinal sana es como nutrir un jardín floreciente en nuestro interior. Los probióticos promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas y restauran el equilibrio de la microbiota intestinal. El yogur, el kéfir, el chucrut y el kimchi son fuentes ricas en probióticos. Consumir una variedad de alimentos ricos en probióticos ayuda a asegurar una microbiota intestinal diversa y resistente. La conexión mente-cuerpo. Manejo del estrés para la salud inmunológica. El cuerpo humano responde al estrés de muchas maneras. El estrés crónico puede tener efectos perjudiciales para nuestra salud, particularmente en nuestro sistema inmunológico. El cortisol, la hormona del estrés, puede suprimir la función inmunológica con el tiempo. Las técnicas de manejo del estrés, como la meditación y el yoga, pueden ayudar a mitigar los impactos negativos del estrés en el sistema inmunológico. Estas prácticas reducen los niveles de cortisol y promueven un estado de relajación y bienestar. El poder curativo del sueño, restaurando el equilibrio inmunológico. El sueño es esencial para nuestra salud, tan vital como comer, beber y respirar. Durante el sueño, nuestros cuerpos se restauran y reparan, consolidando recuerdos y reponiendo energía. El sistema inmunológico se activa, afinando sus defensas para el día siguiente. La falta de sueño debilita nuestras defensas, haciéndonos más susceptibles a infecciones. El sueño regula la producción y actividad de las células inmunitarias. La privación del sueño afecta nuestra capacidad para combatir enfermedades. Desintoxicación. Minimizando la carga tóxica. El mundo moderno nos ha expuesto a una gran variedad de toxinas ambientales que pueden tener efectos perjudiciales en nuestra salud. Estas toxinas se acumulan en nuestros cuerpos, creando una carga tóxica que altera la función inmunológica. Nuestros cuerpos han desarrollado sistemas de desintoxicación para neutralizar y eliminar estas sustancias dañinas. El hígado descompone las toxinas en sustancias menos dañinas que pueden ser excretadas. Los riñones filtran los productos de desecho de la sangre y los excretan en la orina. La piel excreta toxinas a través del sudor. Los pulmones expulsan toxinas volátiles a través de la respiración. El sistema digestivo elimina los productos de desecho a través de las heces. La gran cantidad de toxinas puede abrumar nuestras defensas naturales. Apoyar los procesos de desintoxicación
a través de elecciones de estilo de vida, puede ayudar a minimizar la carga tóxica. Beber mucha agua es esencial para la desintoxicación. El agua ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo a través de la orina. Trata de beber al menos 8 vasos de agua al día. El sistema inmunológico humano es un compañero de por vida, adaptándose a las demandas de nuestros entornos internos y externos. Desde el nacimiento, nuestro sistema inmunológico se forma por la genética, el medio ambiente, la nutrición y el estilo de vida. En el útero, recibimos inmunidad pasiva de nuestras madres a través de la placenta. Después del nacimiento, nuestro sistema inmunológico construye sus propias defensas. La leche materna proporciona anticuerpos y células inmunitarias que protegen a los bebés. A medida que crecemos, nuestro sistema inmunológico madura y construye memoria inmunológica. En la edad adulta, el sistema inmunológico patrulla el cuerpo en busca de problemas. El estrés, la falta de sueño y la mala nutrición afectan la función inmunológica. Con la edad, el sistema inmunológico disminuye su función, conocido como inmunosenescencia. Este declive se caracteriza por una menor producción y actividad de células inmunitarias. Nos encontramos en el umbral de una nueva era en la medicina, definida por nuestra comprensión del sistema inmunológico y su potencial para tratar enfermedades. Las decisiones que tomamos hoy moldearán la salud de nuestro planeta y el bienestar de las generaciones futuras. Reconozcamos la interconexión entre la salud humana, ambiental y de todos los seres vivos. La transición hacia un estilo de vida sostenible es esencial para mitigar los impactos del cambio climático. Invertir en infraestructura de salud pública fortalece las defensas inmunológicas y previene enfermedades. El camino hacia un futuro más saludable comienza con cada uno de nosotros y nuestras decisiones diarias. Al adoptar un enfoque holístico de la salud, contribuimos a un mundo más saludable y resistente. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu salud está en tus manos.